doxología o cántico de alabanza por las bendiciones de Dios. En esa expresión del verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado, reconocido, engrandecido, magnífico, excelso sea nuestro Dios bendito, el Padre de Jesucristo, que nos bendijo, eulogia, que deseó lo mejor para nosotros, que diseñó un plan perfecto para enriquecernos, para bendecirnos, para saturarnos de su gracia. Dice, espiritualmente hablando, en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Está Él diciendo que fuimos ricamente bendecidos por Dios. Fuimos verdaderamente favorecidos por Dios. Ahora va a comenzar Él a detallar estas bendiciones y a manifestar cómo estas bendiciones, no solamente en un sentido descriptivo, en un sentido teórico, sino con la intención de que la iglesia pueda tener una certeza, una seguridad. Sabemos nosotros que el enemigo de una u otra manera busca robar la semilla que Dios siembra en nuestra vida. En aquella parábola de nuestro Señor Jesucristo, cuando describía las diferentes semillas, la semilla que era colocada en diferentes terrenos, había una que era colocada junto al camino, ¿sí? La semilla que era colocada junto al camino, la que era colocada entre pedregales, la que era ahogada, y en una de estas venían las aves y la robaban. La idea del enemigo es robar, matar, destruir. Que nosotros no vivamos con la certeza, con la tranquilidad, con la confianza en lo que Dios dice, en lo que Él establece en su palabra. Cuando Él roba la semilla de la verdad en nuestro corazón, en nuestra vida, tiene una gran posibilidad de arrastrarnos a ir en pos de lo que Él quiere, a ir en pos de lo que Él ofrece. Pero si nosotros tenemos la certeza, la seguridad, la contundencia de lo que dice Dios en su palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces tenemos mayores posibilidades de salir victoriosos ante cualquier circunstancia y ataque del enemigo. Así que va a comenzar el apóstol con la descripción de esas bendiciones. No solamente para él alegrarse, sino que la iglesia se alegre, se goce en ellas, pero también descanse en la certeza y confianza de la obra que Dios ha hecho. Así que vamos a mirar lo que dice el texto. Efesios capítulo 1, y vamos a volver a leer el 3 y el versículo 4, por favor. Efesios 1, versículos 3 y 4. Y entonces dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la expresión que Dios a través del apóstol primero quiere dejar en nuestras mentes, ¿sí? Y aquí es donde cabe, ¿sí?, que nosotros miremos algo particular, ¿sí? Dios quiere, como dijimos hace un momento, que nosotros vivamos seguros, ciertos, confiados en su palabra, confiados en su promesa, confiados en lo que Él dice. ¿Por qué? Porque definitivamente vivimos en momentos y en tiempos de confusión. Desafortunadamente el hombre lo que ha hecho a través de la historia ha sido rebelarse en contra de lo que Dios dice.
La venta que hizo Satanás en el huerto del Edén fue apostando precisamente a eso. Dios dijo, pero déjame decirte que tú puedes ser como Dios. Tú puedes pensar como Dios, tú puedes ver las cosas como Dios, conociendo lo bueno y conociendo lo malo. No necesitas lo que dice Dios. Y esa es la tentación que llevó a caer a Eva, que llevó a caer a Adán y que también nos puede llevar a caer a cada uno de nosotros si no tenemos la verdad de Dios clara en nuestro corazón. Entonces, las bendiciones espirituales, sí, están ahí en Cristo. ¿Por qué razón? Nuestra versión dice según. ¿Sí? La nueva Biblia latinoamericana de hoy, así se llama esta traducción, lo diría de esta manera: ¿por qué? ¿Sí? Este por qué lo traducen ellos pensando precisamente en la conexión gramatical que existe en este texto. Y es verdaderamente importante o relevante, porque si nosotros vemos, y dice el texto, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, e inmediatamente viene el porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Por qué puedo tener yo la certeza de que he sido bendecido? De que tengo la bendición de Dios, de que Dios está conmigo, de que Dios verdaderamente cumplirá todo lo que Él dice. El texto nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la idea. Esa es la idea que Pablo quiere transmitir. ¿Por qué soy bendecido? Porque fui escogido, porque fui elegido en Cristo antes de que este mundo fuera hecho. Mira, Dios desea que cada uno de nosotros viva con esa seguridad y con esa certeza. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos dudado respecto a nuestra salvación, respecto a que Dios nos ama, respecto a que Dios está con nosotros, respecto a que Dios nos eligió, nos escogió, de que le pertenecemos? ¿Cuántas veces no hemos atravesado por ese valle de duda, de incertidumbre y de confusión? Es normal, natural, que en un mundo que es hostil a nosotros, en un mundo en donde lo único que encontramos nosotros es adversidad, es contrariedad, pensemos y dudemos de que verdaderamente Dios está con nosotros. Tenemos el caso de Juan el Bautista. En un momento final de su ministerio, de su vida, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir? ¿O tendremos que esperar a otros? Quizá por las circunstancias, por el aislamiento, Juan no es que dude de Dios, no es que dude, pero al mirar lo que le rodea, las circunstancias le hacen precisamente tener esa incertidumbre. Eso es lo natural en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a sus discípulos? Fue: váyanle y cuéntenle a Juan lo que sucede. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y podríamos seguir enumerando bendiciones y circunstancias, y a los pobres es anunciado el reino de Dios. Esa seguridad y esa certeza la necesitamos todos en algún momento de nuestra vida. Y tenemos nosotros que echar mano de lo que dice la Escritura para entonces poder caminar de una manera diferente, distinta, en seguridad, en certeza y no en incertidumbre. ¿Cómo puedo yo asegurarme que he sido bendecido, favorecido por Dios en su misericordia? Por lo que dice la Escritura. Pero vamos, antes de entrar al texto de Efesios, a consultar algunos versos que nos pueden
mostrar un panorama de qué manera nosotros podemos tener esa certeza y seguridad. Hay dos formas en las que podríamos nosotros mantener la seguridad y la certeza de que somos hijos de Dios, de que somos salvos, de que hemos sido escogidos por Dios. La primera es analizando nuestra vida. Dice la Escritura que el árbol se conoce por sus frutos. Dice, el árbol bueno da un buen fruto. No puede el árbol bueno dar mal fruto. Y viceversa, el árbol malo no puede dar un buen fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. Y cuando yo reviso el fruto de mi vida, tal vez podría yo darme cuenta si estoy en la fe. Podría yo darme cuenta si Dios está conmigo. Y esa es una manera, esa es una forma en la que podría yo tal vez asegurarme y mirar si es que estoy caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, vamos a buscar Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Aquí el apóstol Pedro nos dice algo interesante. Mira, y vamos a leer a partir de el verso 10. Por lo cual, hermanos, bueno, vamos a desde el 9 para entender por qué dice ese por lo cual, ¿sí? Dice, está hablando de varias cosas, varios aspectos en la vida cristiana que necesitan ser revisados, que necesitan ser evaluados, que necesitamos como creyentes nosotros no solamente considerar, ¿sí? Como son el amor fraternal, ¿sí? El afecto, la piedad, la paciencia, el dominio propio, el conocimiento, la virtud y todas estas cosas. Pero, y dice después en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, fíjate, aquí nosotros miramos cómo el texto nos dice de ciertas características que nosotros podemos ver y mirar en nuestra vida, sí, y nos permitirán de una o de otra manera establecer si estamos o no estamos en la verdad, en el camino correcto, en el rumbo correcto y de acuerdo al propósito de Dios. Y continúa diciendo el texto, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Y cuando nosotros hablamos de esta palabra ociosos, estamos hablando de algo en donde no se está ocupando todo lo que uno es, pensamiento, cuerpo, todos nuestros sentidos en lo que se debe. El estar ocioso no es simple y sencillamente no estar haciendo algo. La palabra ocioso tiene que ver también con no hacer lo que se debe. No hacer lo que se debe. Entonces, cuando nosotros miramos esto, dice, si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, que es lo que estamos buscando. ¿Para qué? Para entonces ver la evidencia de que somos hijos de Dios, de que somos del árbol bueno, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, dice el texto que si yo examino mi vida y no encuentro estas cosas, chispas, me parezco a un ciego.
a alguien que se le ha olvidado lo que Dios ha hecho por él. Entonces dice el verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, ¿qué es lo que dice? Si yo examino mi vida, entonces puedo darme cuenta si estoy bien o estoy mal, o me he olvidado de los principios, de lo que Dios ha hecho por mí. Y entonces, cuando yo veo y tengo la evidencia de que esas cosas están en mí, entonces estoy seguro de que voy a entrar a la gloria. Eso está bien. Y sabes, necesitamos nosotros estar haciendo un examen, estar examinando nuestra vida en ese sentido. Y tengo yo que evaluar mi vida con respecto a lo que dice la Biblia. Y si algo me falta, entonces tengo que procurar trabajar en ello. Pero mira, eso es parte del mantenimiento que yo debo de tener de lo que Dios ha hecho por mí, para que no esté ocioso, para que no se me olvide lo que Dios ha hecho por mí. Pero sabes, mi certeza y mi seguridad no puede descansar sobre lo que yo hago. No puede. ¿Por qué? Porque entonces, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Puede suceder algo en mi mente que entonces me lleve a mí a pensar y a confiar no en la obra de Cristo, sino en lo que yo hago. Y aunque todo esto lo tengo que hacer porque así me lo pide la Biblia, y vamos a ver otro texto. Otro texto donde también nos invita el Señor a que nosotros pensemos en ello. Segunda a los Corintios capítulo 13. Segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y luego fíjate lo que dice: mas espero que conoceréis, comprobéis, determinéis que nosotros no estamos reprobados. Entonces, dice el texto que yo me tengo que examinar y ver si estoy bien, si estoy mal, si estoy aprobado o estoy reprobado. Y lo tengo que hacer continuamente. La primera carta a los Corintios también en el capítulo 11 nos dice: si nosotros nos examinásemos, no seríamos condenados. Entonces la Biblia nos invita a que nos examinemos, sí, muchas veces. Sí nos invita a que evaluemos nuestra vida, a que veamos si estamos en la fe, a que veamos qué tanto han abundado las obras de Dios en nosotros, el carácter de Dios. Sí, eso lo tenemos que hacer. Pero lo que la Biblia no dice es que nuestra seguridad va a descansar sobre eso. Vamos ahora a ver la otra parte. Hebreos capítulo 3. El capítulo 2 nos invita y nos dice, fíjense, vamos a leer desde el 2 algunos versos. El 2, capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjate, ¿a qué dice que le pongamos atención? ¿A lo que hacemos o a lo que hemos oído? A lo que hemos oído. ¿Sí? ¿Tengo yo que ponerle atención a lo que hago? Sí, claro que sí. Ya vimos algunos textos al respecto. Pero lo que tenemos que hacer y en donde tenemos que enfocar nuestra mirada es en lo que hemos oído. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero fíjate, el descuido de nuestra salvación no tiene que ver con lo que hacemos, sino tiene que ver con lo que creemos. ¿Sí? Y después viene toda la descripción de la salvación, de cómo hemos sido santificados, de cómo Cristo participó de carne y de sangre para arrebatarle al que tenía el imperio de la muerte y llevarnos al Padre y toda esta cuestión, ¿sí? De nuestra salvación. Y vamos al capítulo 3, verso 1. Y entonces nos dice el capítulo 3, verso 1, por tanto, ¿sí? En consecuencia de haber sido salvados, rescatados, en consecuencia de que estas palabras que han oído de la verdad de Jesucristo muriendo por nosotros, entregándose por nosotros, santificándonos por medio de su sacrificio, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y esta es la idea, ¿sí? La idea del texto aquí es precisamente que nosotros consideremos no nuestra vida, no nuestra obra, sino que consideremos a Jesús, ¿sí? Que consideremos a Jesús, no que nos consideremos a nosotros mismos, sino que consideremos a Jesús. ¿Por qué razón? ¿Sí? Fíjense lo que dice. Hace una comparación entre Moisés y Cristo. Moisés, ¿qué representa? La ley. ¿Qué representa la ley? El sistema establecido por Dios para hacer lo que el hombre tenía que hacer de una u otra manera para agradar a Dios, para acercarse a Dios. Ese es el sistema mosaico. Si bien es cierto, en ese sistema mosaico estaba implícita la fe, el sistema legal dado por Dios a su pueblo tenía que ver con cosas que ellos tenían que hacer, con un estándar que tenían que cumplir, obras a final de cuentas. Y entonces compara aquí el escritor a los hebreos a Moisés, lo que construyó Moisés con lo que construye Cristo. Y entonces dice, verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, sirvió al propósito, dice, como siervo, para testimonio, ¿sí? De lo que se iba a decir. Nuevamente la expresión, de lo que se iba a decir. Es decir, solamente dio un testimonio apuntando hacia lo que venía, es decir, hacia Cristo. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, dice, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿sobre qué descansa nuestra certeza? ¿Sobre el sistema de obras? ¿Sobre el sistema de lo que yo hago? ¿O sobre la persona de Cristo? Sobre la obra de Cristo. La esperanza, si retenemos la esperanza, la confianza en Cristo, vamos a llegar a la meta. Si confiamos en nosotros mismos, no vamos a llegar a la meta. Israel confió en sí mismo, confió en las obras, confió en lo que hacía y no llegó. Quedó postrado en el desierto. Pero nosotros tenemos una promesa mayor, una promesa superior a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien definitivamente tiene algo mejor. Ahora vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Previo al 12, el capítulo 11 nos detalla todos aquellos hombres que vivieron con fe, confiando en Dios, creyendo en la promesa de Dios, no en las circunstancias, confiando no en sí mismos, sino confiando en Dios. Y dice el verso 1
del capítulo 12 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y fíjense, puestos los ojos en Jesús. Nuevamente, ¿hacia dónde desvía nuestra mirada la Escritura? Pon los ojos y mira, tú ocúpate de tu pecado, sí. Eso no se te tiene que olvidar. De lo que te estorba, de lo que te distrae, de lo que te quita posibilidades de extenderte hacia Dios. Quita eso de tu vida. Y el pecado que tan fácilmente te enreda. Pero tu mirada, tus ojos, ¿sí? Tu confianza tiene que estar puesta en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, ¿sí? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, yo tengo que saber, ¿sí?, que mi confianza no puede estar colocada sobre mis obras, sobre lo que hago, ¿sí?, sino tiene que estar colocada sobre lo que hizo Cristo, sobre la obra de Cristo, sobre lo que Dios hace para salvarme, para librarme de mis pecados. Con eso en mente, regresamos a Efesios. Efesios 1. Entonces, volvemos a ver el texto. Según nos escogió en él. ¿Sí? Me ponen, por favor, la nueva Biblia latinoamericana para que lo puedan. Miren, este es el texto, ¿sí?, que les comenté hace un momento. La nueva Biblia latinoamericana de hoy dice así: porque Dios, ¿sí? ¿Por qué me siento bendecido? ¿Por qué voy a estar seguro de que estoy bendecido? ¿Sabes qué? Porque Dios nos escogió. Esa es la conclusión, ¿sí? Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esta palabra, escogió, ¿sí?, es la palabra griega, ¿sí?, eklegomai. Eklegomai. Ahí está, mira, en la 1586. Eklegomai. Eklegomai, ¿sí?, significa elegir, escoger con indicación de propósito. Dios no nos eligió al azar. Dios no nos eligió al azar. No es como cuando tú metes la mano a la bolsa de papas y lo que agarres. No, así Dios, así no funcionó. Dios no agarró, revolvió los nombres de todos nosotros o en su mente lo hizo y a ver, fulanito, no. Dice la Biblia que Él nos eligió de una manera definida. Esta palabra, eklegomai o eklegomai, es una palabra compuesta. La primera parte, ek, literalmente la palabra ek denota, ¿sí?, salida o emisión de. Es decir, sacar algo de entre el mucho. Sacar algo, meter la mano, tomar algo, ¿sí?, para sacarlo de algo. Como separación de algo con lo que ha habido una conexión cercana. Lego tiene un significado que es llamar por nombre, no al azar, no fortuitamente. Llamar por nombre, señalar con la intención. Es decir, o sea, simple y sencillamente, ¿sí?, se escoge a alguien con un propósito. Se saca a alguien de un todo con un propósito, con un objetivo definido, claro, contundente, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito por el cual Dios nos escogió? Volvemos a leer el texto y dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos
y sin mancha. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Hay quien dice, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Es que no sé cuál es el plan que Dios tiene para mí. El plan que Dios tiene para ti, el plan que Dios tiene para todos nosotros, el propósito que tiene para la vida de todos los que hemos creído en Él es que seamos santos y sin mancha. Pero debe haber algo más. ¿Te parece poco? ¿Te parece cualquier cosa? No sé, son 2 días. Rápido lo consigo. Debe haber algo más. ¿Sabes? Eso es mucho. Y cada día deberíamos nosotros de levantarnos con la mente en eso. Hoy tengo que ser más santo y tengo que ser sin mancha. Todavía más. Cada día, cada día. ¿Por qué? Porque Dios me sacó de algo, no para regresar a ese algo. Aquí va implícita la redención. Cuando nosotros hablamos de redención, que lo vamos a ver después más detalladamente, la palabra significa eso: comprar algo sin la expectativa de que ese algo regrese a donde estaba. Y la elección de Dios para nosotros no tiene regreso, no tiene vuelta atrás, no, para nada. Es algo que va encaminado hacia un propósito, hacia un objetivo, hacia algo bien claro y definido. Si tú no sabes el propósito de Dios para tu vida, Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe, y es hacerte santo y sin mancha. Y va a hacer todo lo necesario para cumplir ese propósito en tu vida, en mi vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta expresión, eklegomai, Dios nos eligió, Dios nos escogió. ¿Sabes? Nosotros tenemos que tener bien claro y bien presente cómo sucedió esto. ¿Sí? El texto dice, nos eligió. ¿Sí? El verso 4, por favor. El verso 4 dice, nos escogió, primero que nada, en Él. ¿Cuál es la base de la elección de Dios? Tu capacidad, mi capacidad, tu talento, nuestras habilidades, nuestra sabiduría, la fe que íbamos a profesar, el conocimiento que íbamos a adquirir. ¿Qué fue lo que Dios tomó en cuenta para elegirnos? Nada de eso. Fuimos elegidos a través de Cristo, no a través de nosotros. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber, ¿sí? Dios, antes de la fundación del mundo, me escogió, me eligió en Cristo. Y esto es muy importante, mira, y vamos a mirar lo que dice Romanos, porque complementa con este asunto. Romanos capítulo 8. Ya estamos ahí en Romanos. Ok. Verso 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora dice el 29, porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? Los predestinó. ¿Sí? A los que conoció, dice el texto, también los predestinó. Aquí la palabrita que se utiliza para esta traducción, que es predestinar, es una palabrita griega, ¿sí? Que es prorizo. Esta palabra prorizo es
los determinó. De hecho, en algunas versiones se traduce como eligió. Si nosotros revisamos este mismo texto, ¿sí? Pero por ejemplo, lo revisamos en la Nueva Versión Internacional, que es una versión dinámica, una versión que utiliza una cantidad mayor de manuscritos. En ese sentido, vamos a encontrar que lo traduce de esa manera, eligió. También la Nueva Traducción Viviente lo traduce como eligió. La predeterminación de Dios en ese sentido, ¿sí?, va enfocada, ¿sí?, a una elección llevada a cabo por Dios con anticipación. Pero el texto 29 nos dice que antes de elegirnos o predeterminarnos, precisamente Él nos conoció. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan maravillosa? ¿Por qué? Porque mira, a pesar de que tú y yo podamos sentirnos más o menos agradables, podamos sentirnos maravillosos, ¿sí? ¿Sabes? Hay algo. Somos perversos. Somos malos. El miércoles en el estudio en la iglesia de Cuapa hablábamos un poco de esto. Y yo les preguntaba, hermanos, si tú hubieras sabido y conocido, ¿sí?, hubieras podido tener la película de la vida de tu marido o de tu esposa con anticipación, te hubieras casado con él, con ella. Y yo pensé que nadie iba a decir nada. No, una hermana con todas sus letras, yo no. Y a lo mejor muchos de los que están aquí también lo dirían, ¿sí? Pero ¿sabes qué? No se pudo. No se pudo, tuviste que experimentar. Y a lo mejor te fue bien y a lo mejor te fue mal, ¿sí? Pero nosotros, si tuviéramos esa oportunidad de elegir y supiéramos todas las cosas, probablemente no querríamos. No querríamos. Pero ¿sabes cuál es el asunto con Dios? Que Él nos conoció con anticipación. Y a pesar de que nos conoció, mira, por un momento piensa en lo peor que has hecho en tu vida. Por un momento piensa en eso. No para que te sientas culpable ni para que el diablo te atormente, o espero que no suceda eso. Pero piensa un momento lo peor que has hecho, lo más vergonzoso, lo más ruin, sucio que has hecho. Lo que no te atreverías a decirle a nadie, o lo que no te has atrevido a decirle a nadie, que te avergüenza, que te hace sentir mal. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué no quieres que nadie lo sepa? ¿O por qué no quieres que nadie se entere de eso que hiciste? Porque no te verían de la misma manera, porque no nos verían de la misma manera, porque no pensarían lo mismo, porque se alejarían de nosotros, porque tendrían recelo con nosotros, porque no nos querrían, porque no nos amarían, porque no nos respetarían, por lo que tú quieras. Mas sin embargo, ¿sabes? Dios vio la película de nuestra vida, nos conoció de antemano. ¿Y sabes qué sucedió? A pesar de que sabía eso que tú y yo íbamos a hacer, nos amó. Nos amó y nos escogió. Y no miró lo sucio, lo cochino. ¿Qué dice la Biblia que son nuestras justicias? Trapos de inmundicia. ¿Y sabes a qué se refiere con trapo de inmundicia? Trapo de inmundicia. ¿Sí? Sangre de desecho. Sangre de desecho. ¿Sí? En descomposición. Ya algo que está en un punto, ¿sí?, que era considerado lo más inmundo en la antigüedad. Pero sabes, así es lo mejor que existe en nosotros. Lo mejor que existe en nosotros, dice la Biblia, es un trapo de inmundicia. Pues con todo eso, Dios nos amó y nos eligió y nos escogió.
conociendo el final. Ahora, Dios no conocía la película hasta el día de hoy de tu vida. Dios conoce la película hasta el día en que vas a partir con el Señor, hasta el día en que Él regresará, si es que no nos toca ver la muerte. Hasta ese día, y de aquí a que eso suceda, probablemente nos vamos a equivocar, probablemente y seguramente pecaremos, probablemente y seguramente le ofenderemos de alguna manera. Pues a pesar de eso, Dios nos sigue amando. Nos eligió, nos escogió, dijo: este yo lo quiero. ¿Sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si tú te encuentras en la calle algo y está sucio, cochino, así lleno de lo peor, de lo que más asco te dé? ¿Lo levantarías? No, ¿qué lo vas a levantar? ¿Por qué? A menos de que fuese muy valioso. El otro día, alguien salió del baño y salió sudando. ¿Qué pasó? Ay, es que se me cayó mi teléfono al baño. ¿Y lo sacaste? Sí, lo saqué, pero... O sea, ¿y metiste la mano? Sí, la metí. Me costó mucho. Dice, ¿no le pasó nada? No le pasó nada, pues aguanta eso. Pero, ¿metiste la mano? Sí, metí la mano. ¿Y por qué la metiste? Pues porque me costó muy caro. Él valoraba eso, su teléfono, y no le importó meter la mano y embarrarse de lo que se embarró. ¿Por qué? Porque consideraba valioso eso. ¿Sabes? De la misma manera Dios nos mira. Y sabes, tú vales más que un teléfono. Tú y yo valemos más que eso. Y Dios nos miró y nos vio en la condición en la que estábamos. Nos amó. ¿Sí? Ahora, a Dios ya no le sorprende nada de nuestra vida. Ya no le sorprende nada. Su elección sucedió en el pasado. A eso apunta. El verbo elekomai apunta a eso, al pasado. Pero apunta en el pasado, ¿sí?, estableciendo una acción permanente. Es decir, la elección de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia, porque Él ya vio toda la película y ya sabe lo que vamos a hacer. Y así que tú y yo podemos estar seguros de que pase lo que pase en nuestra vida, suceda lo que suceda, nos equivoquemos en lo que nos podamos equivocar, Dios nos sigue amando. La bendición de Dios sobre nuestra vida, ¿sí?, es tal, ¿sí?, que nos escogió, nos eligió, conociendo y sabiendo todo absolutamente. Y entonces nos amó. Antes de que todo sucediera, nos eligió, nos escogió, nos amó. ¿Y sabes qué? Ese amor nunca va a cambiar. Y no importa cómo yo camine en este mundo, no importa si en un momento de mi vida, ¿sí?, me atrapa, me deslizo, me resbalo, caigo o sucede algo en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Él va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque me eligió conociendo todo. Fíjate cómo el apóstol Pablo escribe estas palabras. Vamos a ver lo que dice segunda a Timoteo capítulo 4. Segunda a Timoteo capítulo 4. Verso 6. 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí?
Fíjate aquí como el apóstol Pablo, ¿sí?, está hablando de algo, ¿sí?, de una certeza, de una seguridad, de algo pleno y completo que es para todos aquellos que aman su venida. Certeza, seguridad. Y sobre todo, mira, él dice, al final de su vida he peleado, he acabado, he guardado, he hecho lo necesario. Pero sabes, él más que nadie se cansó de decir, no yo, sino Cristo en mí. La idea es esa. Yo tengo que tener la seguridad de que he sido bendecido en Cristo porque Él ya me eligió. ¿Para qué? Para ser santo, para ser sin mancha. ¿Sabes? Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no voy a descansar sobre lo que yo puedo hacer, porque yo soy frágil, yo soy débil. Yo soy con la tendencia hacia lo malo, hacia pecar, hacia lo pecaminoso. Mas el que comenzó la buena obra en mí, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a completar, ¿sí? Y la va a llevar a final seguro. Segunda a Timoteo también, pero en el capítulo 1, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, vivo esto, enfrento esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, está diciendo de una manera clara que su seguridad no está basada en lo que él hizo, sino está basada en quien le ofreció la redención. O sea, yo no puedo pensar en mi vida, yo no puedo confiar, ¿sí?, en lo que soy, en lo que hago. Tengo que confiar en lo que Cristo hizo. Tengo que confiar que Dios no cambia de opinión. Tengo que confiar y tengo que creer verdaderamente en que Dios cumplirá su promesa, terminará su obra. No importa absolutamente nada, ¿sí? Lo que yo enfrente, lo que yo viva, lo que pase en mi vida va a tener un objetivo, ¿sí? ¿Cuál es ese objetivo? Hacerme como Jesús, hacerme santo, sin mancha delante de Él. Todo lo que Dios haga va a servir a ese propósito. Lo leímos hace un momento, ¿sí? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Aquellos que han sido llamados, que han sido elegidos conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Llevarlos a ser como la imagen de Cristo. Dice ahí en Romanos 8:29. Efesios 1:4 dice, para ser santos y sin mancha. Y tenemos nosotros que entender que a eso vamos a llegar. Y aun cuando tengamos que enfrentar dificultades, adversidades, pruebas, circunstancias adversas, no importa, porque yo ya fui escogido, soy elegido con anticipación. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces yo tengo que gozarme y alegrarme en Él. Filipenses 1:6. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las adversidades. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos.
y nadie las puede arrebatar de mi mano. Primera de Pedro 1 también, versos 3 al 5. Ya lo leímos la ocasión pasada, pero lo vamos a volver a leer. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Dios, por medio de su poder, nos va a llevar hasta alcanzar la salvación prometida. Esa seguridad debemos tener. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ya nos escogió. Ya, es una obra terminada, completada. Eso, mira, no podemos nosotros caminar por la vida en incertidumbre e inseguridad. Ahora mira, esto no significa pues comamos y bebamos, disfrutemos, ¿sí? Como dijo el predicador en Eclesiastés, come, bebe y disfruta. Está bien, come, bebe y disfruta, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. La identidad, ¿sí?, de escogido por Dios no solamente te brinda seguridad, no solamente te debe brindar la certeza, sino te debe de brindar el propósito. Soy escogido y me siento bendecido, pero también ahora sé cuál es el propósito de mi vida: ser santo y sin mancha delante de Él. Y tengo que caminar por la vida con esa seguridad de que nada ni nadie me va a arrebatar de su mano, pero también con la responsabilidad de que debo vivir apartado para Él, limpiándome todos los días de la contaminación de este mundo, desechando la inmundicia, desechando lo que estorba, desechando el pecado y todo aquello que el diablo pone delante de mí. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, escogido y elegido para ser santo y para vivir sin mancha delante de Él. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, en esta tarde, nuestra vida está en tus manos, única y exclusivamente en tus manos. Pablo decía que él se sentía bendecido, y alababa tu nombre por eso. Se alegraba, se gozaba de conocerte, de saber que sin importar que nos conociste, sin importar los chafas que íbamos a hacer, los perversos, los malos, los rebeldes, los desobedientes, orgullosos, soberbios, todo lo que podamos decir de nosotros, Dios, sin importar eso, nos amaste. Nos amaste y nos escogiste y dijiste: yo te voy a sacar de eso. Yo te llamo por tu nombre, mío eres tú. Esa es la realidad. Te pertenecemos, somos tuyos. Ahora nuestra vida no puede tener otro objetivo, otro propósito, sino vivir para ti. Vivir esforzándonos para asemejarnos a ti, a tu Hijo, a Jesucristo. Que cada uno de nosotros pueda vivir con la seguridad, Dios, con la certeza de que no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar, separar de tu mano, que no hay nada ni nadie que pueda ir en contra de tu llamamiento. Señor, tu palabra dice que tu poder nos guardará y nos llevará hasta la consumación de nuestra salvación. Comenzaste la obra en nosotros, la terminarás y nos llevarás por el camino que tú determines, y todo lo que sirva y todo lo que funcione para perfeccionarnos y afirmar nuestro carácter, lo permitirás en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos amas.
Porque nos amas. Porque quieres conformarnos a la imagen de tu Hijo. No permitas que el diablo robe la semilla en nuestra mente, en nuestro corazón. Permítenos vivir en esta seguridad y en esta certeza, pero también en el compromiso de ser santos, de apartarnos del pecado, de sacudir nuestras manos, de tapar nuestros oídos, de cerrar nuestros ojos, Señor, cuando sea necesario, cuando tengamos que hacerlo, Señor. Danos esa confianza, Dios, esa certeza, ese sentido de propósito en nuestra vida. No un propósito humano, no mi grandeza, no mis sueños, no mis anhelos, no mis deseos, los tuyos. Tu objetivo, tu propósito, tu llamado, para lo que viniste a este mundo a dar tu vida, rescatándonos de una manera vana de vivir, para trasladarnos a tu gloria, a la luz, a una vida con propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser santos y sin mancha, pareciéndonos a Jesús. Tú comenzaste la obra, perfecciónala, complétala, Señor. Que pongamos nuestros ojos en Jesús, no en lo que hacemos, no en las obras, no en nuestros méritos, sino solo en Jesús. Solo descansemos sobre la obra de Cristo, la obra maravillosa de Cristo a nuestro favor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Te pedimos, Dios, que completes tu obra en cada uno de nosotros. Si alguien, Dios, en esta tarde no te conoce de la manera íntima y cercana que debería, si alguien no tiene esa relación personal contigo, hoy, Padre, yo te pido que hables a sus corazones, que hables a sus vidas, que tu Espíritu, mi Dios, en esta tarde pueda convencer, pueda llamar al arrepentimiento a aquellos que lo necesitan, aquellos que tú has determinado, Dios, que abras sus corazones, que abras su mente, sus vidas, de tal manera que, mi Dios, la palabra pueda sembrar, el llamado, mi Dios, pueda ser escuchado, pueda ser, mi Dios, oída tu voz, Dios, llamándoles al arrepentimiento, viniendo hacia ti, Señor. Convence en esta hora de pecado, justicia, de juicio, y que los llamados de tu nombre, mi Dios, puedan venir a ti, Señor. No te resistas tú al llamado de Dios. Te está llamando, te está hablando a tu corazón. Sabes que lo necesitas. Sabes que tu vida necesita un propósito, necesita un objetivo. Completa tu obra en estos corazones, Señor, llamándolos a ti, llamándolos hacia ti. Te pedimos, Señor, que ayudes su fe, que ayudes y seas propicio, mi Dios, a sus corazones y a sus necesidades. Y aquellos que te conocemos, que sigas perfeccionando nuestra santidad en el temor hacia ti. Que podamos perfeccionarnos teniendo temor de ti, Señor, viviendo humillados delante de tu presencia. Y que todos y cada uno de nosotros podamos experimentar tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la única capaz de guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, nombre en el cual oramos y te pedimos todas estas cosas, sabiendo, Dios, que tú nos oyes. ¿Por qué? Porque somos escogidos tuyos, elegidos y amados